por más policías que tengamos y por más patrullas, eso no va a evitar los delitos. Todo está dentro de la casa, también en las escuelas, con los maestros. Es la base de la educación. Nosotros como madres de familia tenemos la obligación de estar pendientes de nuestros hijos. A veces veo con tristeza que hay familias que se desentienden de los adolescentes. Y es cuando los adolescentes necesitan más atención, que los escuchemos, que no nos olvidemos que existen, saber cuáles son sus necesidades. Y también las autoridades estamos aquí a través del DIF para ayudarlos, para estar pendiente con las pláticas, con la atención psicológica. Para eso estamos las autoridades también, y la policía a través de nuestros medios la estamos capacitando. Los policías que tenemos y las patrullas que tenemos las estamos pues moviendo para que estén más atentas, pero siempre todo es el núcleo de una sociedad, es la familia. Y creo, y lo sé porque muchas madres de familia y padres tenemos que trabajar, pero siempre debe existir un tiempo de calidad para nuestros hijos. Siempre es el diálogo, igual con la pareja. Si hay alguna situación en la que no tengamos diferencias, hay que platicarlo. Hay que hacerlo. Les pongo como ejemplo, y disculpen, pero siempre he puesto el ejemplo de mi familia. Mi esposo trabaja, mis hijos estudian, yo trabajo, y siempre ha sido el diálogo. Ponemos sobre la mesa lo que queremos, cuáles son las consecuencias, y ya sabemos que cuando, por ejemplo, las reglas que ponemos en la casa, ¿no? Si yo cuando fui diputada federal me tuve que ir a México, las reglas con mis hijos es que tenían que estudiar y portarse bien, porque en el momento en que ellos se desviaran en alguna situación, yo inmediatamente me regresaba. Y con eso mis hijos me apoyaron para que yo siguiera trabajando, y yo los apoyaba aquí. En el tiempo que venían, estaba pendiente de cómo estaban, qué necesitaban, checar sus calificaciones, estar pendientes en la escuela. Y también, ¿por qué no?, a través de algunas amigas que me hacían favor de estar checando a mis hijos. Nosotros también nos ayudamos, los apoyamos, lo podemos hacer. Pero siempre debe existir un diálogo, una negociación, la conversación.